La historia de la aparición de los relojes es un fascinante relato sobre el desarrollo de las tecnologías y el deseo humano de medir y organizar el tiempo. Desde los tiempos más antiguos, las personas buscaban maneras de rastrear el flujo del tiempo, guiándose por fenómenos naturales como el amanecer y el atardecer, los cambios de estaciones y el movimiento de las estrellas. Estas observaciones sentaron las bases de los primeros dispositivos para medir el tiempo. Hace mucho tiempo, hace miles de años, las personas comenzaron a reflexionar. ¿Cómo entender qué hora es? El sol sale y se pone todos los días, pero ¿por qué no intentar capturar su movimiento, medirlo, domesticar este flujo eterno del tiempo? Así nacieron los primeros relojes, los relojes solares. Imagina el antiguo Egipto, arena ardiente, majestuosas pirámides, el poderoso Nilo. En medio de toda esta grandeza, los egipcios notaron una verdad sencilla. La sombra que proyecta un palo no permanece en el mismo lugar. Por la mañana es larga y apunta en una dirección. Al mediodía se acorta y casi desaparece. Y por la tarde vuelve a alargarse, pero hacia el lado opuesto. Ahí estaba la clave del tiempo. Entonces, los egipcios tomaron un palo vertical, un gnomon, y lo clavaron en la tierra. Empezaron a observar cómo su sombra se movía en un círculo. Así nacieron los primeros relojes solares. Ahora, los egipcios sabían cuándo comenzar las labores agrícolas, cuándo recibir el atardecer y, lo más importante, cuándo iniciar los rituales sagrados. Pero los relojes solares no eran perfectos. ¿Qué pasaba si comenzaba a llover o si el cielo se cubría de nubes? Entonces, la sombra desaparecía y todos quedaban en la incertidumbre. Los antiguos griegos introdujeron nuevas ideas en los relojes solares. Por ejemplo, añadieron esferas inclinadas para tener en cuenta la posición geográfica. Y los romanos fueron aún más allá. Construyeron enormes relojes solares en las plazas centrales de las ciudades, para que todos pudieran ver qué hora era. ¿Y qué sabemos de los relojes solares en China? Allí, los maestros utilizaban sus conocimientos de astronomía para fabricar relojes lo más precisos posible. Los emperadores chinos se enorgullecían de estos inventos, ya que demostraban no solo la habilidad de comprender la naturaleza, sino también de controlarla. La clepsidra o reloj de agua. Viajemos ahora al Egipto de hace 3500 años. En el cielo brillan las estrellas, y en el aire se escucha el suave sonido del agua. Las personas esperan pacientemente, preguntándose, ¿cuándo se acabará el tiempo? Frente a ellas se encuentra un dispositivo simple pero ingenioso, la clepsidra o reloj de agua. ¿Cómo funcionaba? En sus inicios, una clepsidra no era más que un recipiente del cual el agua fluía lentamente a través de un pequeño orificio. A medida que el nivel del agua descendía, se hacían visibles unas marcas en las paredes interiores del recipiente. Cada una de esas marcas correspondía a un intervalo específico de tiempo. Era como un cronómetro que no dependía ni del sol ni de la luna, lo que lo convertía en la solución perfecta para medir el tiempo durante la noche o en días nublados. Las clepsidras aparecieron por primera vez alrededor del año 1500 a.C. en Egipto y Mesopotamia. Se utilizaban para una gran variedad de propósitos, desde controlar la duración de los discursos de los oradores hasta medir el tiempo de los relevos de los guardias. Más tarde, en la antigua Grecia, las clepsidras se volvieron más sofisticadas. Los griegos añadieron escalas para rastrear el tiempo con mayor precisión y mecanismos que emitían un sonido cuando el tiempo se agotaba. Sin embargo, las clepsidras también tenían sus desventajas. Si el pequeño orificio por el que fluía el agua se obstruía, los relojes perdían precisión. Además, en las frías noches de invierno, el agua podía congelarse, deteniendo por completo su funcionamiento. Relojes de arena. En la cubierta de un antiguo barco todo está en movimiento. Los marineros tiran de las cuerdas, el viento hincha las velas y el capitán, en su camarote, observa atentamente un pequeño dispositivo de vidrio. Dentro,
La fina arena se desliza lentamente, y esto no es simplemente un adorno. Es un reloj de arena, una herramienta esencial para medir el tiempo, sin la cual ningún viaje largo podría realizarse. Los relojes de arena, que reemplazaron a los relojes de agua en la Edad Media, fueron un verdadero descubrimiento de su época. Resultaron ser mucho más prácticos. No dependían de la temperatura, no temían a la lluvia ni al balanceo del mar. Su funcionamiento era simple pero ingenioso. 2 recipientes de vidrio estaban conectados por un estrecho cuello, a través del cual caía la arena especialmente preparada. Sus partículas se seleccionaban cuidadosamente para garantizar un flujo uniforme. Estos relojes rápidamente se volvieron indispensables para los marineros. En los barcos se usaban para medir cuartos de hora, el tiempo necesario para voltear el dispositivo. De esta manera se controlaban los relevos de guardia y se calculaba la distancia recorrida. Este sencillo aparato de vidrio se convirtió en un aliado clave para los viajes marítimos. Pero los relojes de arena también encontraron su lugar en tierra firme. Los científicos los utilizaban en experimentos para medir intervalos precisos de tiempo. Los médicos los usaban para calcular la duración de la preparación de remedios. Los cocineros, en su búsqueda de la perfección en las recetas, los empleaban para controlar los tiempos de cocción. Más allá de su uso práctico, los relojes de arena se convirtieron en un símbolo de la fugacidad del tiempo. Aparecían en pinturas, grabados e incluso en lápidas funerarias, recordando la naturaleza efímera de la vida. Velas y lámparas. En una habitación oscura arde una vela. Su llama se balancea suavemente, iluminando un pequeño espacio. Pero esta vela no es solo una fuente de luz. En su superficie hay marcas que indican el paso del tiempo. Mientras el fuego consume lentamente la cera, permite a las personas medir minutos y horas en épocas en las que no existían otros métodos. Es una de las formas más simples y antiguas de contar el tiempo, las velas y las lámparas. Por supuesto, estos dispositivos temporales tenían sus limitaciones. La velocidad con la que una vela se consumía dependía de la calidad de la cera, el grosor de la mecha e incluso la temperatura ambiente. Sin embargo, estas limitaciones no impidieron que las personas las usaran durante siglos, ya que en aquellos tiempos las alternativas eran escasas. Mecanismos tempranos de relojes mecánicos, siglos XI a XIII. Estos primeros mecanismos fueron una verdadera revolución. Utilizaban pesos impulsados por la gravedad. Un peso pesado que descendía lentamente bajo la fuerza de la gravedad ponía en movimiento ruedas dentadas. El movimiento gradual de estas ruedas permitía medir intervalos de tiempo regulares. Este fue el primer paso hacia la creación de un tiempo autónomo, independiente de la naturaleza. En los monasterios, estos relojes eran de suma importancia. Permitían determinar con precisión los momentos para rezar, trabajar o comer. Imagínalo, un enorme mecanismo oculto tras muros de madera o piedra que funcionaba lentamente, transformando la fuerza bruta de la gravedad en un ritmo que regulaba toda la vida del monasterio. Relojes de torre, siglo XIV. Cuando la idea de los relojes mecánicos salió de los muros de los monasterios, se transformó en algo mucho más grandioso. En el siglo XIV, las torres de las ciudades comenzaron a ser equipadas con enormes relojes. Estos mecanismos no solo eran herramientas para medir el tiempo, sino también símbolos de poder, riqueza y prestigio de las ciudades. Los relojes de torre eran enormes, a menudo tan grandes que se necesitaban varias personas para mantenerlos en funcionamiento. No siempre tenían una esfera con manecillas. En su lugar, el tiempo se marcaba con los golpes de campanas. Cada golpe anunciaba a los habitantes de la ciudad la hora actual. Por ejemplo, 12 golpes indicaban el mediodía, mientras que uno señalaba el inicio de una nueva hora. Para los ciudadanos, no era solo una herramienta útil, era un símbolo de orden y estabilidad. El sonido de las campanas se escuchaba en todas partes, desde la plaza del mercado hasta los campos lejanos donde trabajaban los campesinos. Era, en cierto sentido, el lenguaje del tiempo, comprensible para todos.
Además, los relojes de torre se convirtieron en adornos arquitectónicos. Las ciudades ricas competían entre sí para ver quién tenía el reloj más grande, mejor y más preciso. Por ejemplo, el famoso reloj astronómico de Praga, instalado en 1410, sigue siendo hasta el día de hoy una de las maravillas de Europa. Los primeros relojes mecánicos y de torre marcaron el comienzo de una nueva era. Mecanismo de resorte, siglo XV. En el siglo XV, la humanidad dio un paso importante en la conquista del tiempo. Los mecanismos voluminosos que requerían pesas y estructuras complejas comenzaron a ser reemplazados por relojes más compactos y elegantes. Todo cambió con la invención del mecanismo de resorte. Los primeros relojes de resorte eran de sobremesa. Sus cajas estaban decoradas con metales preciosos y piedras, transformándolos en auténticas piezas de lujo. Solo las personas más ricas podían permitírselos y rápidamente se convirtieron en símbolo de estatus. Sin embargo, lo más revolucionario fue que el mecanismo de resorte permitió la creación de relojes portátiles. Los relojes de bolsillo, producto de esta época, se convirtieron en un accesorio esencial, especialmente para viajeros y comerciantes, que ahora podían controlar el tiempo donde quiera que estuvieran. Relojes de péndulo, siglo XVII. A mediados del siglo XVII, la cuestión de la precisión en la medición del tiempo se volvió especialmente relevante. Los mecanismos creados previamente tenían errores que podían alcanzar varios minutos al día. Todo cambió gracias a dos grandes mentes, Galileo Galilei y Christian Huygens. Galileo, a principios del siglo XVII, descubrió el principio de la isocronía del péndulo. Observó que un péndulo realiza oscilaciones en intervalos iguales de tiempo, independientemente de su amplitud. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de aplicar su descubrimiento en relojes. Esta idea fue retomada y realizada por Christian Huygens, quien en 1656 creó el primer reloj de péndulo. Los relojes de péndulo fueron un verdadero avance. No solo eran precisos, sino también increíblemente hermosos. Los altos cuerpos de pie que decoraban salones y recibidores se convirtieron en una parte imprescindible del interior de los hogares. Pero lo más importante era la precisión. Estos relojes podían medir el tiempo con un margen de error de solo unos pocos segundos al día, lo cual era asombroso para la época. Los relojes de péndulo se extendieron rápidamente por toda Europa. No eran simplemente herramientas, sino un símbolo de orden y armonía. Renacimiento y la aparición de los relojes de bolsillo, siglo XVI. En la época del Renacimiento, cuando la ciencia, el arte y la artesanía vivían un auge extraordinario, el mundo recibió otro milagro: los relojes de bolsillo. Aparecieron en Alemania a principios del siglo XVI y se convirtieron en una invención revolucionaria de su tiempo. Los relojes de bolsillo rápidamente ganaron popularidad entre la aristocracia. No eran simplemente dispositivos para medir el tiempo, sino verdaderas obras de arte. Imagínate, una pequeña caja hecha de oro o plata, decorada con grabados detallados, piedras preciosas o esmaltes. Cada pieza era única, creada por encargo. Cuanto más rico y refinado era el diseño, mayor era el estatus del propietario. Estos relojes se llevaban colgados de una cadena, fijados a la ropa o al cinturón. Se convirtieron en una parte indispensable de la imagen de una persona noble, junto con los anillos, las plumas y las telas costosas. Sin embargo, como todo en la época del Renacimiento, los relojes de bolsillo estaban al alcance de unos pocos. Eran extremadamente caros, y su posesión no solo destacaba la riqueza, sino también el gusto refinado de su dueño. En el siglo XVIII, la industria relojera dio un salto enorme. Suiza e Inglaterra se convirtieron en líderes en la fabricación de relojes, introduciendo nuevas tecnologías y simplificando los procesos de producción. Fue la era de la producción en masa, que transformó por completo la naturaleza de los relojes de bolsillo. Ahora dejaron de ser un privilegio exclusivo de los ricos.
Gracias a las innovaciones industriales y la estandarización de las piezas, el costo de los relojes disminuyó, haciéndolos accesibles para la clase media. El orgullo especial del siglo XVIII fue la precisión. Los maestros lograron que los relojes de bolsillo midieran el tiempo con una mínima margen de error. En una época en la que el tiempo se convertía en un recurso cada vez más valioso, estos relojes se volvieron una herramienta indispensable: relojes de pulsera. En el siglo XIX, los relojes de pulsera se percibían más como un accesorio de moda que como una herramienta práctica. Eran populares principalmente entre las mujeres, sirviendo como una elegante joya. Estos relojes se parecían más a pulseras, delicados, adornados con piedras preciosas y grabados intrincados. Los hombres, por otro lado, seguían fieles a los relojes de bolsillo. Los relojes de pulsera se consideraban demasiado femeninos, mientras que los de bolsillo eran un símbolo de sobriedad, tradición y estatus. El inicio del siglo XX marcó un punto de inflexión para los relojes de pulsera. La situación cambió con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. En condiciones de combate, los soldados enfrentaban un problema. Sacar un reloj de bolsillo del chaleco era incómodo y, a menudo, peligroso. Fue entonces cuando los relojes de pulsera llegaron al rescate, permitiendo verificar la hora de manera rápida y sencilla. Los relojes militares eran simples y funcionales. Se equiparon con esferas grandes para que el tiempo pudiera leerse incluso con poca luz, así como con correas resistentes que soportaban condiciones extremas. Después de la guerra, los exsoldados llevaron consigo la costumbre de usar relojes de pulsera a casa. Estos ya no eran un atributo exclusivo de las mujeres o los militares. Se convirtieron en un accesorio práctico y popular entre los hombres. A mediados del siglo XX, los relojes de pulsera desplazaron por completo a los relojes de bolsillo, convirtiéndose en el estándar. El siguiente gran acontecimiento en la historia de los relojes de pulsera fue la aparición del mecanismo de cuarzo. En 1969, la compañía japonesa Seiko lanzó el primer reloj de pulsera con mecanismo de cuarzo, que causó una auténtica revolución. A diferencia de los relojes mecánicos, que dependían de un mecanismo de cuerda y complejas ruedas dentadas, los relojes de cuarzo utilizaban la vibración de un cristal de cuarzo para generar un movimiento preciso y ofrecían varias ventajas. Eran increíblemente precisos, con un margen de error mínimo. Su producción resultó más económica, lo que los hizo accesibles al mercado masivo. No requerían cuerda diaria, lo que facilitaba su uso. Los mecanismos de cuarzo abrieron la puerta a nuevos diseños y funciones, como pantallas electrónicas, cronómetros y alarmas. En la década de 1970, la humanidad dio otro paso en la evolución de la medición del tiempo. En lugar de los clásicos relojes mecánicos y de cuarzo, llegaron los modelos electrónicos. Su aparición fue un verdadero avance tecnológico. En vez de agujas, ofrecían pantallas digitales que mostraban la hora en números. Fue un momento en el que la precisión y la comodidad alcanzaron un nuevo nivel. Los relojes electrónicos se hicieron populares no solo por su precisión, sino también por su funcionalidad. Ofrecían características como alarmas, cronómetros e incluso iluminación, lo que permitía ver la hora en la oscuridad. Además, eran económicos, lo que los hacía accesibles para un público amplio. Estos relojes cambiaron la percepción misma del tiempo. Si antes se consideraban un símbolo de estatus o lujo, con la aparición de los modelos electrónicos, se convirtieron en una herramienta universal que cualquiera podía permitirse. En el siglo XXI, los relojes dejaron de ser simplemente dispositivos para medir el tiempo. Se transformaron en verdaderos ordenadores en la muñeca. Los relojes inteligentes abrieron una nueva era en el mundo de la relojería, combinando tecnología, estilo y funcionalidad. Inicialmente, los relojes inteligentes se diseñaron como complementos para los teléfonos inteligentes. Podían mostrar notificaciones, llamadas y mensajes, evitando así la necesidad de sacar el teléfono constantemente. Sin embargo,
Pronto su funcionalidad superó con creces este propósito. Los relojes inteligentes modernos pueden rastrear la actividad física, medir el número de pasos, las calorías quemadas y el nivel de actividad física, monitorear la salud, medir el pulso, el nivel de oxígeno en sangre, la calidad del sueño e incluso realizar electrocardiogramas. Mantener la comunicación, recibir llamadas, enviar mensajes y utilizar la navegación GPS. Controlar dispositivos, desde el hogar inteligente hasta auriculares inalámbricos. Los relojes inteligentes se han vuelto indispensables para los deportistas, las personas con un estilo de vida activo y quienes se preocupan por su salud. Ya no se limitan a contar el tiempo. Ahora ayudan a organizar el día, cuidar de uno mismo y estar siempre conectados. El tiempo es un misterio que siempre ha fascinado a la humanidad. Desde los primeros relojes solares hasta los modernos dispositivos inteligentes en nuestras muñecas, la historia de los relojes muestra cómo aprendimos a medir y valorar cada minuto. Cada nueva etapa de su evolución refleja no solo el progreso técnico, sino también nuestra capacidad de adaptarnos e innovar. Si te ha gustado este viaje a través de los siglos, no olvides darle un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos sobre los grandes inventos y los misterios de la civilización. ¿Qué significa el tiempo para ti? Escríbenos tus pensamientos en los comentarios y sigamos la conversación juntos. Gracias por vernos y nos vemos en los próximos videos.